Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Y bien, mañana 20 de enero, toma posesión o hace el juramento Donald Trump, por quien por los próximos años, como sabemos, será el presidente de Estados Unidos. Y basados en eso, vamos a preguntarle al ángel de Estados Unidos, al ángel de las visiones y a mis antepasados, a quienes invoco con mucho respeto y con mucho cariño. ¿Qué viene para los Estados Unidos durante este año 2025? La primera línea va a ser lo social, la segunda línea lo económico y la tercera línea lo político. Al final de este vídeo, por supuesto que vamos a preguntar sobre las implicaciones sobre qué puede hacer Donald Trump con respecto a Venezuela y el resto de dictaduras de la región. Pero vamos a empezar con esto. Sociedad, economía y política para Estados Unidos, año 2025. Empezamos. Mientras voy sacando las cartas, les recuerdo que pueden pasar por mi cuenta de Instagram, es Tarot de la Calle. Ahí siempre publicamos contenido bastante interesante. Publicamos rituales para librarnos de energías negativas y cosas, trabajos con los ángeles y cosas similares a eso. Un primer trimestre bien afortunado para Estados Unidos. Cosas que se Hay una avalancha de buenas noticias para el país. Es como si precisamente la rueda de la fortuna ha caído sobre el país. Salen en las cartas del primer trimestre, todo lo que es desde enero al mes de marzo, rueda de la fortuna. Y las dos mejores cartas del tarot, el mundo y dos de las mejores cartas del tarot acompañadas, el mundo y la emperatriz. Es decir, una etapa de muy buenas noticias, mucha estabilidad, donde los negocios se van a poder hacer muy fácilmente, donde ese giro que da la rueda de la fortuna y pone a todo un nuevo equipo a cargo del gobierno, hace que las cosas se muevan y se muevan de una manera positiva. La sociedad durante el segundo semestre va a sentir una sensación de justicia, van a estar ocurriendo cosas relacionadas con la justicia, van a estar ocurriendo cosas positivas relacionadas con la justicia. Bien, la gente se siente más rica, la sociedad se siente más rica. Bien, hay personas también que pueden llegar a ser enjuiciadas o personas que han cometido acciones difíciles que pueden llegar a ser enjuiciadas. La economía sigue estando estable y robusta para el segundo semestre, para el segundo trimestre. Mucho movimiento relacionado con la justicia en todo el segundo semestre. Muchísimo, tanto en la parte social como en la parte política. Y una estabilidad o una calma bastante importante en lo que se refiere a la parte económica. Muy buen periodo, tanto finales del primer trimestre como todo el segundo trimestre para compra de inmuebles y cosas similares a compra de inmuebles, activos inmobiliarios, edificios, casas, terrenos, etcétera. Un periodo muy bueno para eso. Incluso una parte del tercer trimestre también es bastante interesante para eso. Hay cosas, la sociedad empieza a sentirse en el tercer trimestre como renovada y siguen habiendo muy buenas noticias en la parte de la política y la economía. Ahí se presentan también como hay noticias sobre innovaciones, nuevos descubrimientos, innovaciones científicas, innovaciones en cosas relacionadas con los negocios. Es un periodo muy positivo. Sin embargo, en el último trimestre sucede ahí como una especie de caída en términos económicos. Cosas importantes que pueden estar ocurriendo en el país relacionadas con algunos conflictos
conflictos, que si bien la sociedad se va a mantener tranquila o se va a mantener como en una situación bastante reflexiva con respecto a todo esto que va a pasar, a final de año, último trimestre del año, hay situaciones que afectan en modo negativo a la economía y también a la parte política. Hay movimientos, algún tipo de movimiento, conflicto que da un bajón en la economía. Yo diría que ese último trimestre sería o un trimestre de caída de la economía o un trimestre donde el porcentaje de crecimiento de la economía va a ser mucho menor a los trimestres anteriores. Se va a ver que el primer trimestre la economía sube bastante, el segundo trimestre se mantiene, el tercer trimestre, a pesar de que hay buenas noticias, empieza a bajar y el último trimestre baja con más fuerza y tiene que ver con un conflicto y tiene que ver con cosas que afectan al país internamente, pero que vienen un poco desde el extranjero. Así que los mejores periodos para invertir en Estados Unidos son los primeros 3 trimestres. Si veo bien mucha tranquilidad social, mucha paz social, es cierto que al final de año, el último trimestre, se ven movimientos difíciles con la economía y también hay algún tipo de conflicto relacionado con el extranjero que afecta la economía y la política. Vamos a seguir. Bien, y vamos a seguir. Vamos a preguntar ahora la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. ¿Qué efecto va a generar en la dictadura de Venezuela la llegada de Donald Trump y a la presidencia de Marco Rubio a la Secretaría de Estado? ¿Qué efecto va a causar en este año 2025 a la dictadura de Venezuela? Bien, al principio mucho observar, pero como ya habíamos dicho en la lectura para Venezuela, que se las voy a dejar durante al final de este vídeo, al principio hay como mucho observar y pareciera que se hacen algunos movimientos que reflejan algún tipo de duda. Sin embargo, llega un momento, mitad de año o entre el finales de inicios del segundo trimestre y finales de donde hay cosas relacionadas con la justicia que se mueven. Hay mucha justicia que se está movilizando, sin embargo, no es fácil. No es un movimiento fácil. Es un movimiento muy difícil. Todas las cuerdas que hay que desatar van a ser muy fuertes de desatar. Y no es que en el primer trimestre, por cierto, no se vaya a hacer nada. Sí se van a hacer cosas, lo que pasa es que las cosas no van a ser tan fuertes, no van a ser tan visibles. Es como que se crea, se genera un tipo de plan y se generan un tipo de acciones que se ven con más fuerza en ese punto que está entre marzo y junio, sobre todo. En ese punto que está ahí. Tiene que ver con energía, sabemos, no es sorprendente que tenga que ver con energía, sin embargo, todas estas acciones relacionadas con buscar algún tipo de justicia, primero van a ser muy fuertes, algunas se van a ver como muy agresivas, pero no creamos que es una situación que se va a resolver de un momento a otro. Pasa tiempo, pasa tiempo. Desde que se empiecen a ver esas acciones hasta que esas acciones cobren un poder o cobren o hasta que el efecto de esas acciones se materialice. Esa es la frase. Vamos a poner algunas cartas más, a ver qué más nos dicen. Pero sin embargo, sí se consiguen éxitos en muchas de estas
acciones que se van a realizar, incluso durante este año 2025. Yo no sé, por las cartas que veo, yo no puedo, no estoy seguro de que todo el resultado se vea durante el año 2025. No sé si esto puede llegar, porque me indica mucho como que pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo para que todo esto dé los resultados que tienes que dar. Sin embargo, se ven resultados positivos y se ven nuevos comienzos positivos. Bien, vamos a seguir. Seguimos preguntando por la región, seguimos preguntando por Cuba, seguimos preguntando por Nicaragua. ¿Qué efecto va a tener, sobre todo durante este año 2025? No nos vamos a ir a los próximos años, vamos a centrarnos en este 2025. Las acciones que vaya a tomar Trump y su equipo, por supuesto, contra estas dictaduras de Nicaragua, Cuba. Aunque quien haya visto esto que ocurrió con Marco Rubio cuando pues, estuvo hablando con todos los senadores y esto, vimos que solo Rita Scott preguntó por Latinoamérica. Todo el resto de preguntas se centraban en Medio Oriente, Rusia, China, etc. Pero vamos a ver qué acciones pueden realizar y qué efectos van a tener estas acciones sobre estas dictaduras. Pues van a tener una presión enorme, una presión mucho mayor de lo que se esperan, mucho mayor de lo que ocurrió en años anteriores, solo que al inicio todo parece que va a ser, que hay como mucha conversación, que hay como mucho hablar, que hay como mucha conversación tras bambalinas y llega un momento en el que todo cambia, en el que los que están arriba los que están arriba van abajo, los que están abajo van arriba y se ejerce una presión muy fuerte, una presión que va a generar mucho miedo. Y esa presión siempre está enfocada a la consecución de la justicia, a buscar justicia. Estos tres países van a estar tambaleando mucho este año. Este año van a creer que a pesar de todo, como que no les va a pasar nada, lo van a creer como que muy al principio del año y de un momento a otro todo va a cambiar, pero de una forma muy radical. Muy radical y con mucha fuerza. Todo viene con mucha fuerza. Se ve que al final del túnel llega la luz. Eso sí que se ve. Y antes de cerrar, como habíamos visto que a finales de este 2025 se desataba algún tipo de problema económico, político, etc. Vamos a ver, a pesar de que ya ahí seguramente vamos a estar entrando en el año 2026, cómo se desarrolla ese problema y qué solución tiene. Vamos a ver si el tarot nos da más señales con respecto a esto. Bien, le pido al ángel de Estados Unidos, al ángel de las visiones, con todo el respeto del mundo siempre, también a mis antepasados. Denme más información sobre esas cartas que veíamos al final, en ese último trimestre. ¿Qué era lo que pasaba con la economía? ¿Cuál es esa situación relacionada con el extranjero que afecta economía, política, etcétera? ¿Qué es lo que pasa? Denme más información, por favor. Hay una figura política femenina que va a cobrar muchísimo poder, pero también hay políticos, claro, tal vez esto estamos hablando de la era Trump, ¿no? Tal vez esto no nos debería sorprender tanto, pero hay como políticos que caen, que desaparecen, y no hablo de una desaparición física, sino de una desaparición política. Y con mucha fuerza, es como que hay unos escándalos o hay unos movimientos
en distintos organismos del Estado que hacen que a estos políticos o bien se le descubran cosas muy importantes que al parecer sí que van a salir a la luz, sí que nos vamos a enterar y esto produzca una caída importante. Y hay personas que y porque son parecen personas realmente importantes. Si todos recordamos, bueno, anteriormente cuando estaba Trump en el gobierno, cuánta gente despedía y contrataba gente nueva, y contrataba gente nueva, y contrataba gente nueva. Pero bueno, eran políticos algunos, unos pesos pesados, ¿no? Ahí estaba Bolton, entre otros tantos, ¿no? Algunos se retiraban. Recuerdo bien a Nikki Haley, que de repente, pues de un día a otro también como que se fue, empezó a hacer otras cosas con su carrera, etcétera. Pero aquí me hablan de figuras más, de mayor relevancia, de mayor poder, que cayeran en desgracia de alguna forma por cosas que se descubren y de alguna forma financistas importantes de estas personas se rebelan o hacen acciones que pueden llegar a ser negativas para la economía en algunos momentos, como hacen que caiga la bolsa, cosas similares a esa. Sin embargo, el resultado termina siendo positivo. Es como cuando de repente, bueno, el que me escucha desde Chile lo sabrá muy bien, ¿no? Cuando de repente hay un movimiento de tierra, hay una especie de terremoto que tambalea las cosas, pero al final las cosas terminan, bueno, en su lugar. Vamos a ver si me da algo más. Sí. Muchos cambios, transformaciones a finales de este año que generan nuevos comienzos y que apuntan en algunos cargos o en algunos lugares a personas más transparentes o de mayor confiabilidad. Sin embargo, estos movimientos van a tener también un efecto sobre la economía, así que los mejores trimestres para invertir son los primeros 3 trimestres del año. Bien, si les ha gustado o interesado este video, por favor suscríbanse al canal, activen las notificaciones, visítenme en mi cuenta de TikTok y en mi cuenta de Instagram, Tarot de la Calle. Saludos.